Ángel Bernagil, Guatemalako Guillermo Torriero Fundazioaren ordezkaria da. Nolakoa da egoera Guatemalan, zein da bake prozesua, entzun eta ikasi. Bueno, pues Ángel Bernagil, muy buenos días. Buenos días a ustedes. Bueno, ¿nos podría un poco presentar el trabajo de la Fundación Guillermo Torriero y un poco el trabajo que han llevado en Guatemala? Sí, bueno, la Fundación Guillermo Torriero es la fundación que se creó a partir de los acuerdos de paz, ¿verdad?, para la incorporación de los miembros de la ONG a la legalidad y a las condiciones políticas, de trabajo, económicas de la guerrilla, fundamentalmente, ¿verdad? Es a partir de los acuerdos de paz que nos conformamos como fundación y es a partir de ese momento que damos seguimiento a todas las condiciones de los desmovilizados para su incorporación a la legalidad, ¿verdad? Este ha sido, bajo varias aristas, digamos, el trabajo de la fundación. Posteriormente, ya llevamos 18 años desde que se firmaron los acuerdos de paz, ha ido cambiando un poco su sentido, ¿verdad? Y estamos más incorporados hacia el movimiento social, ¿verdad? Y dedicados fundamentalmente también en lo que son el desarrollo, dadas las condiciones que tiene actualmente Guatemala. Bueno, ¿nos puede poner un poco en contexto sobre cómo fue ese proceso de paz y un poco la situación que se dio en el pueblo? Bueno, el proceso de paz para nosotros ha sido muy difícil y complicado. Y voy a explicar claramente por qué. Nosotros fue largo para llegar a los acuerdos de paz. Se firmaron los acuerdos de paz. Los acuerdos sustantivos fueron de un contenido muy grande, fuerte y transformador en sí mismos, ¿verdad? Son 12 acuerdos los que se firmaron y fundamentalmente suponían que debían darse y que había intencionalidad de hacer los cambios estructurales que necesitaba el país y el Estado, ¿verdad?, y la propia Constitución para generar condiciones justas en el país y quizás enfocar el país hacia un desarrollo frente a lo que había sido todas las condiciones que habían en un momento desencadenado el conflicto armado, ¿verdad? Y hicimos en los acuerdos operativos no se hizo tanto énfasis, es decir, se pensó en los cambios para la población en general, se pensó poco en el acuerpamiento de todas las personas que habían estado involucradas desde la ONG, digamos, desde la guerrilla a esta situación, ¿verdad? ¿Qué significó esto? Significó que los acuerdos operativos se cumplieron muy rápidamente. Es dejar las armas, dejar la conflictividad, disgregarnos como organizaciones armadas y posteriormente conformar un partido político con las reglas del sistema, con las reglas del Estado, ¿verdad? Entonces, esto supuso no mantener unida la fuerza que teníamos como ONG, sino incorporada a todo el sistema y bajo condiciones no siempre más favorables para su incorporación a esta vida política y económica del país, ¿verdad? Frente a esto, los acuerdos sustantivos, los acuerdos que llevaban a intentar cambiar las situaciones estructurales injustas, sencillamente las partes no se cumplieron. Esta es la realidad que hemos tenido y quizás la llamada de atención que tenemos que hacer a los procesos que, igual que nosotros, en este momento se están llevando, ¿verdad? Es decir, no te puedes, y lo voy a decir así claramente, no te puedes fiar de un Estado que en su momento ha sido constituido para favorecer a pequeñas minorías. Ese es el conjunto, el contenido que tiene una Constitución, o sea, que puede ser muy bonita, ¿verdad? Y puede tener muchos principios, ¿verdad? Pero uno se da cuenta cómo las leyes han sido conformadas para favorecer a estas minorías, a un poder local y extranjero, ¿verdad?, mientras que excluye completamente a las mayorías del país. Y en el caso de Guatemala, además, un país que ha sido colonial y después neocolonial
y por tanto una estructura basada en el racismo fundamentalmente y en la exclusión de los pueblos originarios en Guatemala, ¿verdad? Esto ha complicado mucho la situación. Para decirte, yo me atrevería a decir que en este momento Guatemala casi lo podíamos designar como un país, un estado fallido, ¿cierto? Pero no por hacer alaraca de que, bueno, que es sino por las consecuencias en las que está viviendo la mayoría de la población. O sea, con las tremendas riquezas que tiene Guatemala en todo sentido, culturales, capacidad productiva, minerales, recursos humanos, pero sin embargo, los niveles de pobreza superan cifras oficiales, el 56% o el 15% de extrema pobreza, o sea, más de la mitad de la población está con grados de desnutrición. Los hospitales, los puedes ver en las últimas noticias, están algunos colapsados, las emergencias cerradas, los niveles de educación están muy limitados. Entonces, ante lo que el Estado está propiciando para la mayoría de la población, uno no puede considerar que eso es un Estado justo, ni un Estado montado en función de sus ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? Bueno, aquí planteas entonces uno de los problemas que se presenta en este foro, ¿no? Cómo, en este caso, aunque en Guatemala sea mayoría, ese segmento que está de alguna manera se encuentra en una situación de minoría o de menos poder, cómo conseguir que esa lucha que se deslegitima, ¿no? Porque por el uso de la violencia o por lo que sea, cómo conseguir que de alguna manera se iguale esa situación y se consiga esos derechos que de alguna manera se han deslegitimado, ¿no? Por la parte de los poderosos. Claro. Hay que tener esperanza siempre, ¿verdad? Y hay que seguir luchando. Y con un sentido también crítico de nuestro quehacer y de nuestro vivir, ¿verdad? Pero ciertamente yo me atrevería a decir que ante un Estado que no ha respondido ante los ciudadanos, ¿verdad? Ante un Estado que responde más para las minorías, que su afán está en acumular y en explotar, y un Estado que abre las puertas, y me refiero a los tres poderes, por eso digo Estado, no digo solamente un gobierno, porque el Poder Judicial, ¿verdad?, y el Poder Legislativo últimamente están legislando a favor más de las transnacionales, de los medios de comunicación o de leyes que favorecen a toda la industria extractiva y transnacional, ¿verdad?, más que en función, pensando en las mayorías del país, en las condiciones en las que vive el país, ¿verdad? Prácticamente están legislando para vender el país como tal, ¿verdad? Y entonces uno se atrevería a decir, aunque suene así muy radical, que las condiciones de pobreza que actualmente existen, que las condiciones de desnutrición que existen en el país, es una pobreza que está ya planificada, ¿verdad? Es duro decirlo, ¿verdad? Entonces, a partir de unas condiciones que existen, ¿verdad?, y unos pueblos originarios excluidos en su participación, no quiere decir que no haya avances, porque hay avances, y hay avances en la justicia, ¿verdad? No la tenemos que jugar. Pero ante tu pregunta yo diría que casi se necesita un planteamiento que refunde el Estado, que se busquen nuevas formas de hacer política, que se deje de administrar capitalismo, digamos, y que se plantee una forma nueva, con dignidad, ¿verdad?, con solidaridad, salvaguardando la parte más humana de las personas, de los ciudadanos, y en base a eso ir construyendo un Estado que responda a esa ciudadanía, ¿verdad? Hombre, hay avances, pero hay avances por las luchas de los pueblos, ¿verdad? Por un lado de los pueblos originarios y después por la sociedad civil, pero que totalmente está criminalizada. O sea, ha ocurrido en Guatemala hechos que no han ocurrido en ninguno de los otros países. Es la primera vez que se juzga por genocidio a un jefe de Estado, que en su momento fue jefe de Estado, ¿verdad?, y que además sale condenado.
independiente que los poderes fácticos y los poderes económicos al día siguiente se estaban oponiendo, estaban diciendo que no estaban de acuerdo con la resolución del juez, ¿verdad? Y que hubo una Corte de Constitucionalidad que está plegada, digamos, a todo este poder en el país, que desconoció ese juicio. O sea, en realidad no desconoció, porque hay que tenerlo, o sea, la sentencia por genocidio en Guatemala para el general Ríos Montt está en firme. Hay que reconocerla como que está en firme. Ahora, la Corte de Constitucionalidad lo que hizo es prácticamente los 10 primeros minutos del juicio, en donde al parecer la jueza obligó a un abogado a defender a Ríos Montt porque uno se retiró, ¿verdad? Entonces es más por procedimiento, supuestamente por errores de procedimiento te niegan todo un juicio y les niegan la justicia a todas las víctimas, ¿verdad? Frente a los victimarios. Y entonces estos pueblos originarios, ante esta situación, porque son más de 600 masacres las que están registradas en Guatemala durante el tiempo del conflicto armado por parte del ejército, ¿verdad? Los mismos pueblos originarios, sus consejos, dijeron: este Estado no es el nuestro, esta justicia no es la nuestra. O sea, si no son capaces de reconocer todo lo que se habló durante el juicio y todos los testimonios que dieron las víctimas, ¿verdad? Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? O actualmente que, por ejemplo, se está con lo de la Embajada de España, 30 años después, cuando se quemó la Embajada de España, ¿verdad? Hasta ahora se está recuperando, 30 años después de los hechos, se está haciendo justicia. O, por ejemplo, el caso de las violaciones y de la esclavitud de mujeres en el caso Sepulsarco, en el caso del Polo Chic, ¿verdad?, que fueron esclavizadas prácticamente y violadas constantemente por miembros del ejército en un lugar donde no había conflicto, pero en defensa de los territorios para los finqueros, ¿verdad? Para decirte que el propio juez que escuchó el primer testimonio de todas estas mujeres, porque fueron mujeres que tuvieron que servir al ejército y que fueron violadas, ¿verdad?, el propio juez tuvo que pedir perdón en nombre de la justicia en Guatemala y reconocer que habían tardado 30 años en reconocer y en poder escuchar los testimonios de estas mujeres. Por eso te digo, no hay que perder la esperanza. O sea, se está planteando luchas, se está planteando acciones por parte de sociedad civil, por las organizaciones, pero de parte del Estado totalmente adverso. O sea, date cuenta que tenemos como jefe de Estado alguien que en su momento fue denunciado como que participó o pudo participar en las masacres. O sea, él estaba al frente de un destacamento en el área donde más masacres hubo en ese momento, ¿verdad? Entonces, es un gobierno prácticamente militar y cualquier acción que plantea la sociedad civil se plantea como se hace una criminalización de todos los defensores de los derechos humanos. Y eso no solamente en este momento, sino que a partir de los acuerdos de paz también el propio sistema ha ido trabajando en el imaginario de la población, que todos aquellos que hablan de derechos humanos o defensores de los derechos humanos, lo único que hacen defender es a los delincuentes, ¿verdad? Se trabaja en el imaginario de tal forma que cuando dicen es que son defensores, no, la propia población ya los rechaza con todo ese trabajo que se ha hecho durante años en el imaginario de que es para defender a los delincuentes o a las maras en este sentido, ¿verdad? Entonces, ya te digo, ¿qué hay que hacer? Tu pregunta es, se está haciendo, o sea, los pueblos, hay consultas, ¿verdad? Sobre todo por todo el tema de la minería, porque están vendiendo el país en este sentido, lo están entregando por causa de la minería o toda la parte energética, ¿verdad? Y no es en sí por el hecho de la minería o la energía o las hidroeléctricas, ¿verdad?, sino es por el desconocimiento y por la exclusión que tienen de los pueblos originarios o de las poblaciones que existen en esos terrenos. Es como que llegan a tu casa, un poco como contaban de los israelitas, ¿verdad?, o los colonos israelitas que llegan y sencillamente toman los territorios de las personas, de las comunidades o de los pueblos, ¿verdad? Entonces, ante eso no queda más que seguir luchando, quizás no ya con las armas, que sabemos, ante un poder establecido, ante un poder que sí bendice las armas y en donde fuera de su
Estado de Derecho, lo demás es ilegal, lo demás es terrorismo, lo demás es delincuencia, pues es difícil trabajar, ¿verdad? Pero ahí estamos. Bueno, un poco viendo un poco las similitudes en este caso que se podrían sacar en esa lucha de las culturas, en este caso mayoritarias en tamaño, en las culturas mayas en Guatemala y un poco, bueno, la cultura vasca aquí en el País Vasco. Un poco, bueno, ¿cómo ve usted esas luchas de las culturas y, bueno, un poco cómo se pueden llevar? Hombre, yo creo que lo primero, fíjate que el racismo y la exclusión ha ido a la destrucción, digamos, de esas culturas. Es lo que se ha pretendido desde la colonia, ¿verdad? Y posteriormente, ¿verdad? Desvalorizar la lengua, el vestido, la forma de pensar, intentar quebrar y romper las raíces históricas y las raíces culturales que conforman un pueblo, ¿verdad? Esto ha sido sistemático prácticamente desde la colonia y con todo y a lo largo del tiempo, ¿verdad? Yo estoy convencido, esa es mi opinión, que la única solución que existe para estos pueblos, o la solución que va a venir para el país, viene precisamente de la recuperación y del contenido que tiene esa misma cultura en un modo de vida. Modo de vida en donde se respeta más lo comunitario, se respeta al individuo, se respeta a la mujer, se respeta al hombre como tal, ¿verdad? Se respeta al ciudadano, está basado más en la relación con la naturaleza y en la relación con tu entorno, con el medio ambiente, con la gestión de riesgos, ¿verdad? Parte de esa, ¿cómo te diría?, de esa ecuanimidad que tiene que existir entre las personas y el entorno y todo que le rodea, ¿verdad? Y a partir de ahí y a partir de las raíces que como pueblos se puede tener, ¿verdad?, ir construyendo una sociedad pues mucho más justa y equitativa, que algo que el Estado actualmente no lo ha dado, ¿verdad? Yo desde ahí, igual el pueblo vasco, igual los pueblos, aquí se puede hablar del pueblo vasco, pero allá son los pueblos originarios porque son más de 22, ¿verdad?, y más de 22 lenguas. Y son 25 por todo como pueblos, ¿verdad? 22 mayas, pero está garífunas, incas y ladinos, ¿verdad? Pues muchas gracias por compartir vuestras experiencias y bueno, esperemos que en estos intercambios pues saquemos cosas interesantes que poder plasmar también en nuestros pueblos. Sí, yo quiero agradecer a Mundubat en este caso porque permite encontrarnos, porque permite compartir con otros pueblos o representantes de otros pueblos, también de otras culturas, de otros procesos, unos que están iniciando, otros que son más, pero que en sí está la lucha de los pueblos por su libertad, por su dignidad, por su construcción nueva, o sea, es más construcción de procesos de paz, ¿verdad? Habida cuenta de que donde hay guerras, si no existen, las inventan cuando hay intereses transnacionales por el medio, ¿verdad? Cuando hay petróleo, cuando hay riqueza, cuando hay oro, cuando hay minerales, cuando hay gas, cuando, ¿verdad?, se apoderan, o sea, el sistema se quiere apoderar y si no, constituyen una nueva, ¿verdad? Entonces, yo sí quiero agradecer porque uno se da cuenta de que no está solo en las luchas que se están realizando, que hay muchos pueblos en este mundo que están luchando, que están defendiendo sus derechos, que están defendiendo sus culturas, que están defendiendo su libertad, ¿verdad? Y en esto hay que respetarlo y el poderte encontrar en un espacio como este y poder compartir lo que pensás y la historia que traes, pues es muy importante y muy valioso, ¿verdad?
again. 'Cause the last time on earth I lived a whole world of sin. I'm so glad that I know more than I know then. Gonna keep on trying till I reach the highest ground. Teachers, keep on teaching. Preachers, keep on preaching. Word, keep on turning, 'cause it won't be too long. Oh no. Lovers, keep on loving. Believers, keep on believing. Sleepers, just stop sleeping, 'cause it won't be too long. I'm so glad that he let me try it again. 'Cause my last time I earned, I left the whole world of sin. I'm so glad that I know more than I knew then. Gonna keep on trying till I reach